Bueno, en el cero absoluto, un sistema físico ocupa las energías más bajas posibles permitidas, y a medida que uno aumenta la temperatura, la actividad térmica aleatoria va a empezar a hacer que las partículas que formen parte de ese sistema empiecen a ocupar estados excitados. Entonces eso hace a la pregunta de que si tenemos n partículas en equilibrio térmico T, ¿cuál es la probabilidad de que una partícula elegida al azar eh, tenga una energía específica E sub j? Bueno, acá probabilidad por supuesto estamos tomando en términos de mecánica estadística y no la probabilidad de la que hablábamos cuántica, de, o sea, que tiene que ver con la que no podemos determinar algún observable de una partícula. Este contenido probabilístico tiene que ver con que típicamente estamos con una cantidad enorme de partículas y no podríamos entonces esperar saber qué pasa exactamente con cada partícula, entonces hay que meterse con, eh, con las probabilidades. Se asume en general en mecánica estadística que cuando hay equilibrio térmico, cada estado distinto, pero que tiene la misma energía total E, se dice que es igualmente probable. O sea, cada partícula que tenga la misma energía total. En realidad, para ser más específico, estamos hablando de cada estado con la misma energía total. Si bien es cierto que los movimientos térmicos aleatorios cambian la energía de una partícula a otra, de muchas formas, pero el total queda fijo por conservación de la energía. Entonces se asume que la redistribución continua de la energía no favorece a ningún estado en particular. La temperatura termina siendo una medida de la energía total de un sistema en equilibrio térmico. Entonces, para ver un poco esto, vamos a ver un ejemplo con simplemente tres partículas que no interactúan, supongamos que tienen masa m y que están en el potencial en una caja unidimensional, que nosotros ya sabemos que la energía total viene dada por esto, donde tenemos las energías por separado y cada energía tiene los n's son números enteros positivos correspondientes a cada partícula. Entonces supongamos, solo por poner un ejemplo, que esta parte, que na cuadrado más nb cuadrado más nc cuadrado es igual a un número, pongamos por ejemplo 363. Resulta para este número que hay 13 combinaciones de 3 enteros cuya suma de los cuadrados sea 363. Puede ser que los 3 sean 11, puede ser que tengamos 2,13 y 1,5, y en tal caso tendríamos que considerar las permutaciones también, es decir, por ejemplo, 13, 5, 13, ¿no? Vamos a poner para separar, y la otra permutación que es 5, 13, 13. Después también puede ser que tengamos 2,1 y 1,19 y sus permutaciones, y también puede ser que tengamos uno que valga 5, otro 7 y otro 17. Hasta ahora teníamos dos iguales y uno distinto. Acá tenemos los tres distintos, por lo tanto hay que poner todas las posibles combinaciones, que van a ser 6. 3 y acá abajo pongo las otras 3. 7, 17, 5, 17, 5, 7 y 17, 7, 5. ¿No? Todo esto son las 6 posibles permutaciones de estas configuraciones. Si las partículas son distinguibles, cada una de estas representa un estado cuántico distinto. Y entonces, lo que asumíamos sobre la mecánica estadística, que en equilibrio térmico
todos tienen que ser igualmente probables. Acá no va a importar cuál partícula está en qué estado, sino que el total de las partículas en cada estado, saber esa cantidad que le llamamos n para cada estado psi n. Una forma de escribir eso, por ejemplo, si las 3 tienen 11, entonces estamos diciendo que las 3 están en psi 11. Eso lo podemos escribir como 0, 0, 3, 0, etcétera, donde este es el onceavo lugar y entonces n11 es igual a 3. Hay 3 partículas en el estado 11. En el siguiente caso, que teníamos 13, 3, 6, 5 en sus distintas formas, tenemos que en 5 hay 1 y en 13 hay 2. O sea, vamos a tener en el lugar 5 un 1 y luego, bueno, en el lugar 13 tenemos 2. En el siguiente caso teníamos 1, 1, 19. Tenemos n1 igual 2, n19 igual 1, y entonces tenemos un 2 en el primero, y luego un 1 en el lugar 19. Y el último que quedaba era el 7, 17, 5. Tenemos n5 igual a n7 igual a n17 igual a 1. Y bueno, tenemos un 1 en el lugar 5, un 1 en el lugar 7 y un 1 en el lugar 17. Bien, estas son entonces las configuraciones. De todas estas, la más probable configuración es la última. ¿Por qué? Bueno, porque hay más formas de formarla justamente. ¿Cómo llegar a tener esta configuración? Bueno, hay 6 formas, así que es la más probable. Luego vienen estas dos que tienen 3 formas y por último esta que tiene una sola forma. Entonces la pregunta es, si elegimos una de estas 3 partículas al azar, ¿cuál es la probabilidad Pn de obtener una energía permitida E sub n? Entonces, viendo acá, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, para tener E1? Bueno, E1 sabemos que lo tenemos en este, ¿no? Que teníamos 2 en N1 y necesitamos 1 en N19, o sea, en el estado 19. La energía, el N tenía que ser 19. Entonces, primero tiene que ser una de estas 3 entre las 13 totales. Entonces, primero tenemos que entre las 13 totales eh, estemos en una de esas 3 y luego además tenemos 2 entre las 3 posibles de la suma de las energías. Así que hay que multiplicar por 2 sobre 3. Esto es 2 sobre 13. Lo mismo podemos pensar para E5. 5 está en esta configuración y en esta. Entonces primero empecemos por esta. Esta configuración son 3 entre 13. 3p5, 3 entre 13. Dentro de esas 3 tenemos 1 entre 3. Más tenemos 6 entre 13, que acá está el 5. Por dentro de eso tenemos 1 entre 3. Bueno, esto es igual a 3 en 13. 3 treceavos. En el caso de 7 hay que hacer lo mismo, está en estos 6. Por lo tanto, para P7 esto va a ser 6 entre 13 por 1 entre 3, que es 2 treceavos. Y P11 tenemos
solo acá, así que hay una sola posibilidad, una entre 13, cualquiera de las tres es lo mismo. Nos queda P13, que está acá, es 3 entre 13 por 2 tercios, eso es otra vez 2 13, 2 treceavos. Si uno hace lo mismo, P17 va a dar 2 treceavos y P19 va a dar un treceavos. Entonces uno inclusive puede ver que si uno suma todas las probabilidades va a dar 1, por lo tanto no nos olvidamos de nada. La energía más probable, como esperábamos, es la P5, la 5, E5. Esto entonces es para partículas distinguibles. Si fueran indistinguibles, y tomamos el caso primero de los fermiones, estas tres configuraciones ya las descartamos porque no pueden haber dos partículas con el mismo estado. Por lo tanto, solo podrían ser estas que están acá. Eso hace que en el caso de fermiones indistinguibles tengamos que la probabilidad sean iguales, obviamente sea de un tercio, una entre las tres. En cada caso siempre hay uno entre las tres, que puede pasar si es 5 o si sea 7 o si sea 17. ¿Qué pasa si tenemos bosones indistinguibles? Bueno, si son bosones, sabemos que podemos tener más de una partícula en el mismo estado. Pero como son indistinguibles, tener 13, 13, 5 o 13, 5, 13 o 5, 13, 13 es lo mismo. Por lo tanto, todo esto cuenta como 1. Cada configuración cuenta como 1. O sea que en el caso de bosones indistinguibles tenemos, en vez de 13, tenemos 1, 2, 3, 4 posibilidades. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que obtengamos 1 va a ser que salga esta configuración, que es 1 entre 4, y luego tenemos 2 entre 3. Por lo tanto, tenemos primero un cuarto por 2 entre 3. Así podemos hacer con el resto de las probabilidades. P5, que es un sexto, P7 es un doceavo, P11 es un cuarto, P13 es igual a un sexto y P17 es igual a un doceavo. Y P19 es igual a un doceavo también. Como siempre la suma es 1. Y en este caso acá me olvidé poner, esto es un sexto. Así que bueno, el propósito de este ejemplo entonces era mostrar cómo contar los estados depende de la naturaleza de las partículas. No era lo mismo si son partículas distinguibles, o si son fermiones indistinguibles, o si son bosones indistinguibles. En este caso estuvimos considerando tres partículas, pero a medida que n sea grande, las configuraciones más probables que estuvimos viendo en este caso de tres partículas, cuando n es más grande, se hace mucho más evidente. La probabilidad es mucho más grande que las otras configuraciones, y si consideramos estadísticamente podemos ignorar las otras. La distribución de las energías de las partículas individuales en equilibrio es simplemente la distribución de la configuración más probable. En el caso de partículas distinguibles, bueno, teníamos que la configuración más probable era esta y la probabilidad para cada una de ellas era un tercio. Esto es teniendo tres partículas. Por supuesto que esto va a cambiar si consideramos muchas más partículas, pero como decíamos, la distribución de las energías de las partículas individuales en equilibrio podemos directamente ver la distribución de las mismas en la configuración más probable, que en este caso es esta. Porque justo en este caso de tres partículas obtuvimos esta configuración más probable para justo también esta cantidad de energía total que estábamos considerando para que nos den estos números. Con n más grandes todo esto va a cambiar y va a tener más sentido.